Bien, vamos a referirnos ahora a algunos complementos o casos particulares que nos permiten una simplificación en el estudio de estructuras por el método de Cross. Uno de ellos es el caso de estructuras simétricas. Van a ver que el método de Cross permite una simplificación notable en el caso de simetría. Cuando hablamos de simetría, nos referimos a una simetría completa, de geometría, de vínculos y de cargas. En el caso de estructuras simétricas se pueden dar dos situaciones: que el eje pasa por un nudo o que el eje corta a una barra. Vamos a ver el primer caso en el que el eje pasa por un nudo. Tenemos una estructura simétrica en forma, en vínculos y en cargas. El eje coincide con el nudo C. Cuando vamos a estudiar esta estructura, lo primero que hacemos es aplicar los aparatos fijadores en los nudos que hay continuidad. Tenemos marcado el eje por el nudo C, y si analizamos por efecto de la carga la deformación que produce esa carga distribuida y teniendo en cuenta los frenos colocados, tenemos un esquema de deformación de este tipo. Se mantiene la simetría. De acuerdo a ese esquema, aparecen momentos freno o momentos de empotramiento perfecto en los nudos B, C y D, que son los que tienen el aparato fijador. Como se mantiene la simetría, podemos decir que el momento DA es simétrico con el momento DE, pero de signo contrario, o sea, son iguales en valor, pero de signo contrario. Entonces lo podemos nombrar con el mismo nombre, cambiándole el signo. De esa manera decimos que en B tengo el momento BA positivo y en D va a ser el mismo momento BA, pero negativo. Los momentos frenos son iguales, pero de sentido contrario. Si comenzamos a aplicar el artificio de Cross, vemos primero que el nudo C está frenado y sus momentos son iguales y contrarios. Por lo tanto, no hay giro aunque se sacara el aparato fijador. ¿Qué va a pasar en C? Le va a llegar un momento transmitido del otro extremo de la barra, pero por simetría le va a llegar un momento de cada extremo. ¿Y cómo son los momentos que le llegan? Son iguales y contrarios. Por lo tanto, el nudo C aparece frenado y le van a llegar momentos iguales y contrarios, por lo cual va a permanecer frenado. Nunca va a tener un giro. Eso nos permite trabajar con media estructura, considerando el nudo por el que pasa el eje frenado siempre. Va a tener el momento de empotramiento perfecto, MCB, y va a tener los momentos transmitidos. Va a recibir momentos, pero no va a haber reparticiones, porque sabemos que del otro lado le están llegando momentos iguales y contrarios. Por lo tanto, el momento final en C va a ser el momento freno, el momento de empotramiento perfecto, más los momentos transmitidos. Y sabemos que en la otra mitad de la estructura tendrá momentos iguales y de sentido contrario a sus correspondientes simétricos. Vamos a ver ahora el caso en el que el eje de simetría corta a una barra. Tenemos una estructura simétrica de cargas, luces y vínculos. Pero en este caso el eje de simetría pasa por el punto medio de la barra central, es decir, corta a una barra. Vamos a analizar esa barra central antes de aplicar los aparatos fijadores para ver cómo se comporta. Por efecto de la carga distribuida, se genera una deformada que produce un giro θ B y un giro θ C, que van a ser iguales y de signo contrario. Y por consiguiente, un momento en B y un momento en C también iguales y con sentido contrario.
Recordando lo dado en el teórico con respecto a la ecuación del momento, sabemos que el momento en un apoyo es gamma por kappa por tita. Gamma, que en el curso vamos a utilizar alfa, está vinculado a los apoyos. Es un coeficiente que tiene en cuenta los vínculos. Kappa es la rigidez de la barra, indica la mayor o menor oposición del tramo a ser deformado por un giro. La ecuación de kappa es módulo de elasticidad por inercia dividido la luz del tramo. Y tita es el ángulo de giro en el extremo. Si nosotros vamos a estudiar esta barra, cuando aplicamos el artificio de Cross, para poder estudiar la mitad de la estructura, tenemos que ver cómo la otra mitad nos afecta a través de esa barra. Por lo tanto, vamos a ver qué influencia hay en B del extremo C. Cuando nosotros tenemos el aparato fijador en B, el freno, tenemos un momento freno, MB, y al liberar el aparato fijador en C, se produce que el momento C se transmite a B por el beta 0,5. Por lo tanto, en el nudo B de la barra BC, vamos a tener que el momento final va a ser el momento freno más el momento del otro extremo de la barra transmitido por el beta 0,5. Si planteo la ecuación, tengo que el momento en B es tita B, gamma B, kappa, que es el momento freno, más el momento C, que es gamma C, tita C, kappa, por el beta. Por simetría, sabemos que gamma es igual el gamma B que el gamma C, porque es de la misma barra. El kappa, la rigidez, es el mismo porque representa el mismo tramo. Y los ángulos tita B y tita C son iguales y de sentido contrario. Por lo tanto, yo puedo sustituir. Puedo decir que el momento en B es gamma B, tita B, kappa, menos porque al cambiar tita C por tita B tengo que cambiarle el signo, gamma B, porque era igual a C, tita B con el signo contrario y kappa. Es decir, que el momento en B va a ser igual al momento freno menos el momento B por beta. Si saco factor común, me queda que el momento en B es igual al momento gamma B, tita B, kappa por 1 menos beta. ¿Por qué? Porque partimos de que el eje al estar en el centro de la barra, los momentos en los extremos son iguales, por lo tanto, y de signo contrario, por lo tanto acá voy a tener el momento inicial más el momento que está en el otro extremo, que es igual por beta. Haciendo esas operaciones matemáticas, llegamos entonces a que podemos trabajar con la mitad de la estructura siempre que el tramo central a la rigidez flexional lo multiplico por 1 menos beta, que en el caso de inercia constante es 0,5. Porque de esa manera voy a considerar las transmisiones que van a llegar desde el nudo C. Los demás valores que tienen que ver con el alfa, la rigidez de la barra o los momentos de empotramiento perfecto, se deben tomar considerando la luz real del tramo BC. Siempre tomamos los datos de la barra BC, los datos reales y originales. El tipo de nudos frenado y la luz total de la barra. Eso es importante tener en cuenta cuando se va a trabajar con la mitad de la estructura. Es decir, cuando vamos a determinar los valores de los coeficientes de repartición, en el caso del tramo BC, al alfa kappa de ese tramo, lo multiplico por 1 menos beta para determinar los coeficientes, porque de esa manera estoy considerando
las transmisiones que van a venir desde el nudo C. Vamos a ver ejemplos prácticos. Empezamos por un ejemplo de una estructura que tiene el eje de simetría que coincide o que pasa por un nudo. Observamos que es una estructura simétrica de cargas, de luces y de vínculos o apoyos. Sabemos que podemos trabajar con media estructura y para eso vamos a empezar a determinar los distintos coeficientes que necesitamos. En el tramo AB tenemos el alfa, se trata de una barra articulada frenada, el alfa es 0,75. El kappa, que vimos que era inercia sobre luz, la luz es 3, y la inercia relativa, por ser inercia constante en todos los tramos, y la misma sección, la inercia relativa es 1, 1 sobre la luz es 0,333, y el alfa kappa, que es el producto de esos dos factores, es 0,25. En el caso de la barra BC, que tiene sus extremos frenados, el alfa es 1. El kappa, la rigidez es inercia, que es 1 sobre la luz, 1 sobre 5 es 0,2, y el alfa kappa es 0,20. Cuando analizamos el nudo, tenemos que la sumatoria de los alfa kappa es 0,45, y para determinar los coeficientes de repartición, debemos hacer el alfa kappa de la barra sobre la sumatoria. Eso hace que en la barra AB, el alfa kappa de la barra es 0,25 sobre la sumatoria de los alfa kappa, nos da un coeficiente de repartición de 0,56. En el caso de la barra BC, el alfa kappa era 0,20, dividido la sumatoria de los alfa kappa, que es 0,45, nos da un coeficiente de repartición de 0,44. Debemos verificar siempre que la suma de ambos coeficientes tiene que dar 1. Vemos qué pasa con las transmisiones. Tenemos la barra AB frenada, articulada. No hay transmisión, beta es 0. La barra BC frenada, frenada. Beta es 0,5. Y el nudo C, que es el nudo por el que pasa el eje de simetría, empieza frenado y, como vimos, va a seguir frenado porque por simetría del otro lado va a recibir momentos iguales y contrarios a los que va recibiendo del extremo B. Por lo tanto, recibe momentos, pero no transmite. Vamos a ver ahora los momentos de empotramiento perfecto de la barra AB. Es una barra frenada articulada, el momento es P por L cuadrado sobre 8, 1800 por 3 al cuadrado dividido 8 nos da 2025. Observamos la gráfica de la deformación y vemos que el nudo tiene que hacer un momento positivo, horario, para evitar la deformación, para evitar el giro. En la barra BC, ambos extremos están frenados, los nudos tienen que hacer estos giros para evitar la deformación. En el caso de frenada, la barra, los momentos en los extremos son P por L cuadrado sobre 12, y eso nos da 5.416 de Newton-metro, que tenemos que observar qué sentido va a tener, qué sentido tiene que tener el momento para evitar la deformación. En el extremo B va a ser antihorario y en el extremo C va a ser horario. Con esos datos vamos a ubicarlos en nuestro esquema. En este caso el momento BA es positivo, BC es negativo, es antihorario, y CB es positivo. A partir de eso podemos comenzar el artificio de Cross. Ubicamos nuestros coeficientes de repartición y ubicamos los momentos frenos en cada uno.
Lo que debemos hacer en el nudo B es la sumatoria de los momentos. La sumatoria de los momentos son 2025 y menos 5416. Eso nos da que la sumatoria es un momento antihorario negativo de 3391. Ese es el momento con el freno colocado. Al liberar el freno y permitir girar, se produce el momento opuesto. Y este momento es el que vamos a repartir por cada uno de los coeficientes. 3.391 por 0,56 y 3.391 por 0,44. Y lo ubicamos debajo del que corresponde. Por 0,56 es 1.899 y por 0,44 es 1.492. En este momento hicimos las reparticiones. Y ahora debemos transmitir al extremo opuesto. ¿Por cuánto? Por el beta 0,5. Por lo tanto, al nudo C va a llegar 1492 por beta 0,5, 746, con el mismo signo, con el mismo sentido. No hay más reparticiones, por lo tanto, podemos hallar los momentos finales en los extremos de las barras. El momento BA va a ser 3.924 decanewton por metro, en B menos 3.924, en C por la izquierda 6.162 decanewton por metro, y sé que por la derecha voy a tener el mismo valor con sentido contrario. ¿Qué debemos verificar? Que en el mismo nudo la sumatoria de momentos nos tiene que dar 0. Y a partir de ahí podemos hacer las descargas. Para eso ya planteamos la estructura completa. La mitad de la estructura la usamos solamente para el artificio de Cross. A partir de ahí trabajamos con la estructura completa y con la simetría. Estos son los valores que obtuvimos de Cross. Sabemos que del otro lado son los iguales y contrarios en forma simétrica. Y empezamos a descargar. Primero descargamos las cargas distribuidas y sabemos que en cada extremo el valor de la descarga es P por L sobre 2. Vamos haciendo todas las descargas y obtenemos los valores en los extremos de cada barra. Y luego descargamos los momentos. La descarga de momentos es la sumatoria de los momentos que hay en los extremos de la barra, dividido la luz que separa el par de fuerzas. Y el sentido de estas fuerzas va a estar dado por el sentido del momento. En este caso tenemos 3.924 dividido la luz de 3 metros. ¿Y qué sentido tiene? Es positivo este momento. Por lo tanto, tengo que ubicar las fuerzas de tal manera que me generen un giro positivo, es decir, sube en A y baja en B. Lo mismo simétrico voy a tener en DE. En la barra central, en la barra BC, tenemos la suma de ambos momentos, 6.162 positivo y 3.924 negativo, dividido la luz del tramo. Como la sumatoria nos da un momento positivo, porque tiene mayor valor absoluto el de sentido horario, los sentidos de las fuerzas tienen que ser tal que me generen un giro positivo. Por simetría, ubico las fuerzas en la barra, en los extremos de la barra CD. Haciendo la suma algebraica, respetando los sentidos, voy a tener las descargas. Y las reacciones son las iguales y contrarias a cada una de esas descargas. Con estos elementos nosotros ya podemos pasar a hacer los diagramas de solicitaciones. También con la barra completa. Y empezamos. En el punto A tengo un cortante
que va hacia arriba de 1392. Por efecto de la carga distribuida, comienza a restar 1800 por cada metro y llega al otro extremo con una fuerza de 4008 hacia arriba que hace que nos dé 0 la sumatoria de fuerzas en la barra AB. A partir de ahí comienza la fuerza de 6052, luego se va restando 2600 por metro hasta cerrar el tramo con la fuerza de 6948 hacia arriba, con la que llegamos a 0. Pasamos a la barra CD y empieza con una fuerza de 6948 hacia arriba. Vamos restando la carga distribuida y llegamos a 6052, que es la reacción en D por la izquierda. Cerramos el diagrama CD y comienza el de la barra DE con una fuerza de 4008 de Newton, a la que luego se le va restando por cada metro la carga distribuida, y cierra en el extremo E con una fuerza de 1392. De esta manera armamos el diagrama de cortante. Están calculadas acá las áreas del cortante para poder luego hacer el diagrama de momentos. Cuando empezamos el diagrama de momentos tenemos en el extremo A un momento 0. En el apoyo B tenemos el momento de cross, que era 3942. ¿Cómo va a ser la parábola en este tramo? Tengo un punto de momento nulo, de cortante nulo, que va a hacer que tenga un valor de momento máximo. ¿Cómo determino la distancia? La distancia donde está ese punto de cortante nulo es el cortante dividido la carga, que en este caso es 0,77 metros. Con eso determinamos el área del cortante y nos da que el momento máximo de tramo en la barra AB es 538 de Newton metro. Vamos a la barra BC. El punto de cortante nulo, que es donde vamos a tener el momento máximo, se da a 2,33 del apoyo B. ¿Y qué momento voy a tener ahí? Voy a tener la sumatoria de las áreas que tengo hasta ese punto, o el área del cortante menos el momento en el apoyo. Eso nos da un momento máximo de 3120. Este es el vértice de nuestra parábola, donde la tangente va a ser horizontal. ¿Qué pasa en C? En C tengo el momento que obtuvimos del cross, 6164. Entonces, de esa forma puedo trazar la parábola. Y en las otras barras va a ser exactamente igual y simétrico. De esta manera terminamos el estudio de solicitaciones, los diagramas de solicitaciones, habiendo hecho un cross utilizando solo la mitad de la estructura, lo que nos ha facilitado bastante este caso. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico en que el eje de simetría corta a una barra. Tenemos este esquema simétrico de cargas, de luces y de vínculos, y el eje de simetría pasa por el centro de la barra BC. Aplicamos nuestros aparatos fijadores, consideramos nuestro eje de simetría y vamos a estudiar la mitad de la estructura teniendo las precauciones que se vieron cuando se habló en la parte teórica. Vamos a trabajar con la barra AB y con la barra BC. AB es una barra frenada articulada. El alfa es 0,75, el kappa era inercia sobre luz, y el alfa kappa el producto de estos dos coeficientes.
La barra BC, para analizar sus factores, sus condiciones, la considero completa, es frenada, frenada. Por lo tanto, el alfa es 1. El kappa es la inercia sobre la luz y tengo que tomar la luz real del tramo. Y eso me da 0,2. Y a la rigidez flexional de la barra la debíamos multiplicar por 1 menos beta para poder tomar la mitad de la estructura y tener en cuenta lo que transmitiría desde el extremo C. Este es el aspecto fundamental en el caso de una estructura simétrica con el eje que corta la barra. Primero que nada debo considerar la barra BC completa para poder determinar el kappa. Y a la rigidez flexional, al alfa kappa, lo voy a multiplicar por 1 menos beta para poder hallar los coeficientes de repartición y saber que estoy incluyendo lo que transmitiría el nudo C. El alfa kappa entonces va a ser 0,248 más 0,1. Hallo los coeficientes de repartición. En el caso de AB va a ser el alfa kappa de la barra dividido la sumatoria, y en el caso de BC, el alfa kappa de la barra dividido la sumatoria de los alfa kappas. Cuando determino los coeficientes de repartición, verifico que la sumatoria dé 1. Planteo ahora mi estructura con sus coeficientes de repartición, sabiendo que voy a considerar la mitad de la estructura y por lo tanto voy a tener solo un nudo frenado, que es el nudo B. Cuando determinamos los momentos de empotramiento perfecto, consideramos el tipo de tramo. En este caso es articulado empotrado, el momento es P por L cuadrado sobre 8, y el sentido que tiene para evitar la deformación en el nudo es un sentido horario. El valor 3038 decanewton por metro. El tramo BC, siempre que voy a estudiar el tramo, pienso en el tramo completo. Tiene una luz de 5 metros, una carga de 1350, el momento es P por L cuadrado sobre 12, carga por luz completa del tramo al cuadrado dividido 12, nos da un momento de 2812 decanewton por metro, que en el caso del nudo B es antihorario. Nos planteamos entonces nuestro esquema para aplicar el artificio de Cross. Momentos freno, horario y antihorario. Y los coeficientes de repartición. Sumamos los momentos freno y nos da un momento final de 226 con sentido horario. Como lo vamos a liberar el freno, se va a producir un giro en sentido antihorario, es decir, igual y contrario. Al multiplicarlo por los coeficientes 0,71 y 0,29, obtenemos el valor de 160 negativo y 66 decanewton metro negativo. No tenemos más reparticiones ni transmisiones porque en este caso estoy hablando de un extremo articulado, el beta es 0, y en este caso no hay transmisiones al otro extremo porque ya quedaron incluidas al trabajar en la mitad de la estructura con la rigidez flexional afectada por 1 menos beta. A partir de acá nos planteamos el esquema de cargas y momentos con la estructura completa para hallar las descargas. Las descargas producidas por la carga distribuida, ya vimos que en cada extremo es P por L sobre 2. La descarga producida por los momentos era la sumatoria de momentos que hay en la barra, en los extremos de la barra, dividido la luz del tramo. En este caso tenemos 2878 dividido la luz con un giro horario, nos genera dos fuerzas de 959 decanewton
en este caso en A hacia arriba y en B hacia abajo para que produzcan un giro horario, como el momento. ¿Qué pasa en la barra BC? En la barra BC, los momentos en los extremos son iguales y contrarios. Al hacer la suma, me da 0. Por lo tanto, no hay descarga por momentos en la barra BC. Y en la barra CD voy a tener lo mismo que AB, pero simétrico. En D es hacia arriba, como en A, y en B es una fuerza hacia abajo, como en C y en B. Con eso ya podemos hacer la sumatoria y obtenemos las descargas totales en los extremos de la barra. Las reacciones que van a ser las iguales y contrarias. Y a partir de las reacciones y de nuestro esquema de cargas y momentos podemos hallar los diagramas de solicitaciones. En el caso del cortante, tenemos una fuerza de 3091 que sube en A, luego va restando por metro la carga distribuida hasta llegar a una fuerza de 5009 que cierra o que al aplicar esta fuerza acá llegó a 0 y tengo equilibrado el primer nudo a nivel de cortante. Luego aparece una fuerza de 3375 en B que sube, se le va restando la carga distribuida, llego a 3375 que junto con la reacción en C llegó a 0 y luego 5009 en la barra CD se resta por metro los 2700, llegó a 3091 que con la reacción en D hace que el cortante llegue a 0. A partir del diagrama de cortantes, determinando las distancias donde el cortante es nulo y hallando las áreas, puedo determinar o trazar el diagrama de momentos, que voy a tener en los apoyos el momento que obtuvimos por el cross, 2878. En el primer tramo, donde el cortante se hace 0, el momento va a ser 1769, que es el área del cortante a la izquierda. En el tramo central, el momento es de 1341, que se obtiene haciendo la sumatoria de las áreas, o el área de este triángulo menos el momento en el apoyo. De esa manera tenemos el diagrama de momentos y de cortantes. Y vieron que en ambos casos, de tener varios nudos, el artificio de cross se reduce muchísimo porque en este caso sería un solo nudo y una sola repartición.